hablaban un poco de lo que es 4D, a lo mejor ha faltado un poco lo que pasó con Star Wars. Star Wars, por ejemplo, en el episodio 2, marcó lo que era el estándar para la norma digital y a partir de ahí se generó cierta industria. Con Jurassic Park a lo mejor se presentó un estándar de audio, hizo que todas las salas tuvieran ciertos estándares de audio con mayor cantidad de canales, etcétera, para lograr esta parte. Y 4D a lo mejor ha tardado un poco porque no ha habido un padrino como fue con Star Wars, con el audio o con la parte digital. A lo mejor eventualmente sucederá. En lo que ha pasado en el presente y principalmente en el presente en lo que son tecnologías de adquisición, pues vemos que el mercado está migrando lo que son sensores de gran escala. Desde el 2007 al 2010, hubo una gran explosión de proveedores de equipo de cámaras, por decirlo de alguna manera, donde manejaban muchos tamaños de sensores. ¿Por qué? Porque ya se veían que venía la parte de participar en este negocio. En los últimos 2-3 años, prácticamente toda la industria se mueve a lo que son sensores de gran tamaño, porque nos pueden dar mayor profundidad de color si es que tenemos un buen procesamiento, así como también podemos controlar mayores resoluciones. Digamos que emulando lo que son los 35 milímetros, ya podemos tener esa profundidad de campo y ese look de cine, que es lo que nos gusta con sensores más grandes. Una visión o emular la visión que tenemos. Algo que es importante es de que también esta tecnología pues tardó muchos años, ¿no? El mismo Cameron ha hablado de sus películas y ha hablado de cómo, por ejemplo, ha tenido que esperar años para poder llegar y crear esta tecnología y poder crear la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, James Cameron hablaba para Avatar tuvo que esperar 15 años para poder encontrar toda la tecnología necesaria que necesitaba, ¿no? No solamente la cámara, sino también la serie de procesadores y de cuestiones digitales y de la industria de animación que en ese momento no existía, ¿no? Ahora, otra parte que también ha modificado pues de una manera importante la producción, pues esta técnica que se llama Performance Capture, o algunos también la conocen como mocap, ¿no? Abreviado. Y bueno, el uso del mocap, otra cosa que es importante pues es de alguna manera el DVD. Digo, para muchos de nosotros nacimos en esta época de cambio, donde antes veíamos las películas en esta cinta que ya hablaban del VHS, son llevadas al DVD y bueno, como es fácilmente, uno puede llevar fácilmente cualquier película en un disco y reproducirla, lo que hablaban un poco aquí, ¿no? La cuestión de tener una copia de buena calidad en DVD es sumamente fácil, al contrario de lo que se tenía con el VHS o el DVD. Bueno, por último, ¿no? Me gustaría como presentar algunas ideas con el fin de concluir. Dice, suena lejano o ajeno al cine mexicano algunas de las técnicas que les he mencionado, como es el green screen, el motion capture. Sin embargo, yo creo que lo importante de este tipo de foros y de este tipo de festivales es de que pensemos al cine desde varias posturas, ¿no? Por una parte las universidades, es decir, desde la parte teórica, académica, desde la parte de las empresas y de alguna manera también desde la gente que está involucrada y que está haciendo el cine, ¿no? Que es la gente que realmente, me atrevo a decir, puede tener incluso una postura más adecuada, ¿no? Al respecto. Hay que crear escuelas. Yo creo que aquí en México es necesario crear escuelas que nos ayuden a cómo utilizar estas nuevas tecnologías y llevarlas precisamente a este mundo del cine o de la televisión, si no es del cine. Que nos ayuden de alguna manera a entender toda esta cuestión de técnicas, lo que hablaban aquí un poco, ¿no? Las asesorías técnicas sobre manejo de equipo o resolución de trabajos de producción audiovisual a partir de equipo, ¿no? Y de técnicas. Y bueno, por último me gustaría también imperar esta idea. A mí me gusta mucho que el día de hoy todos los compañeros han dicho que es muy importante que sí, la tecnología ahí está, la tecnología la tenemos y gran parte de las nuevas generaciones pues saben más o menos moverse, ¿no? Incluso gran parte de la gente es autodidacta y aprende y le mueve y le pica y es fácil, ¿no? Pero también tenemos que ver en la parte de la producción audiovisual pues el aspecto de la creatividad, el aspecto de la historia, tener una historia, ser creativos, no nada más manejar las nuevas tecnologías de una manera técnica buena, ¿no? Podemos tener los mejores aparatos, las mejores máquinas, pero si no hay un guión, una historia, pues no sería como, no es como adecuado el trabajo, ¿no?
Y bueno, haciendo reflexión en esto, voy a hacer una última cita y bueno, concluiría mi participación. John Landau, productor de la película Avatar, dice: cuando fue cuestionado sobre el uso excesivo de las nuevas tecnologías y efectos en la película, él fue cuestionado, ¿no? Le dijeron que por qué la película tenía mucha tecnología y además si esa tecnología de verdad les iba a ayudar como a tener una buena historia o a crear una buena historia. Entonces John Landau contestó, ¿no? Al final la reacción de los espectadores debe de ser no sobre la tecnología, sino sobre los personajes y la historia que ha creado, pues en este caso, James Cameron. La tecnología le permite a Cameron contar una historia que de otro modo no se podría haber contado. Entonces es importante ver a las tecnologías como una herramienta que nos ayuda a contar o realizar cosas que quizás de otro modo no se podrían, o abaratar costos, ¿no? Que también es lo que han mencionado por acá. El abordaje mío voy a tratar de hacer como una especie de paneo, algunas cosas que acá ya dijeron los compañeros de mesa, también las voy a tocar más sucintamente. Y bueno, a ver, para tratar de poner un contexto, todo este tránsito del cine digital, de la convergencia audiovisual, sobre todo en los últimos 15, 10 años. Primero, me gustaría comentar lo que suele suceder a veces, y sobre todo en las últimas épocas nuestras, de que por ahí cuestiones que parecen objetivas, por ejemplo las tecnologías, la técnica, los números, cine numérico se dice por ejemplo en Francia, el cine digital. Y tendemos a pensar en esta época posmoderna del individualismo, de desapego de un concepto de comunidad, de ahistoricidad, de que todo comienza, de que el espectáculo comienza cuando uno llega, ¿verdad? De que las nuevas tecnologías vienen a cambiar el mundo o por lo menos a subsanar ciertas falencias que teníamos. Vamos a decir, con las nuevas tecnologías pareciera, por ejemplo, a veces como una especie de modas. Corremos a través de las modas en las escuelas, en la cuestión de consumo, en la cuestión de acceso, en la cuestión de reducir brechas digitales. Y a veces hay que reverlo a eso, porque son discursos que no son nuevos. Es más, hay teóricos que dicen que las nuevas tecnologías ya tampoco son nuevas. O sea, por ejemplo, el otro día escuchaba en una mesa un señor, un profesor que muy sinceramente se sorprendía de, ahí le había bajado en su tableta, ¿no?, un poema de Octavio Paz, que la Corte Culta había le había dado una especie de abordaje multimedia. A partir de ese poema uno podía acceder al manuscrito, ¿no?, después a diversas representaciones artísticas, con una especie de poesía visual a partir de ese poema clásico, no me acuerdo el nombre. Pero hace 20 años con el multimedia pasaba algo parecido. Era casi el mismo discurso de lo que ahora estamos diciendo con las tablets y toda la cuestión. Y lo que también se decía en esa época, también se decía 20 años atrás, a principios de los 70, por ejemplo, con la cuestión de la producción audiovisual y cinematográfica. Cuando empezaron a aparecer los portapack, justamente también de Sony, se iban reduciendo, digamos, los equipos, sobre todo los documentalistas hicieron un uso muy intensivo de eso, e incluso en el nacimiento de lo que se llamó el nuevo cine latinoamericano, de, bueno, Sanguinet, Getino, Solana, diversos referentes, ¿no?, que, bueno, en una época que está caldeada políticamente, y es como que aprovecharon esa reducción, digamos, en costos y en tamaño de los equipos, pero también se hablaba de democratización en cuanto a la realización, todo el mundo va a poder hacer películas, todo el mundo va a tener mayor acceso a eso, y el día de mañana, y resulta que pasaron 40 años, e incluso podemos ver la paradoja de que en esa época había más asistencia a las salas de cine que ahora, e incluso había una asistencia al cine más igualitaria de alguna manera, ¿no? E incluso había una penetración, una extensión de salas de cine, incluso pensando en Latinoamérica, más democrática, entre comillas. Al día de hoy, gracias acá al anuario, a distintos trabajos que están haciendo investigadores, por ejemplo acá Juan Carlos fue parte del excelente anuario del IMCINE, que ya van 2 ediciones, ahí se ve que entre el 8 y el 10% de los municipios de México tienen sala de cine, solamente menos del 10%. Lo mismo pasa en Brasil, también el 8 y el 9, en Argentina es peor, entre el 2 y el 3% de los municipios tienen sala de cine. Y a su vez también se da una concentración no solo geográfica, sino incluso hasta diríamos clasista, ¿no? O sea, esas salas están puestas en multiplex, en salas más pequeñas, como decía el compañero,
es como que, a ver, hicieron lobby en todos estos proyectos de estas fornecedoras, como dicen los brasileños, de estas empresas integradoras de satélite, que no era nada. Luego se empieza a retomar de nuevo el interés por la digitalización, ya hacia 2001. Las principales empresas exhibidoras de Estados Unidos, de Europa, de Japón, se reunieron y quisieron conformar una comisión para estudiar cómo empezar a caminar la transición digital. Esto fue para fines, esto fue diciembre de 2001. Bien. Pocos meses después, marzo de 2002, se anuncia la creación del DCI, el Consorcio Digital Cinema Initiative, conformado por las medios. Justamente para tratar de que todo este antecedente de pocos años antes, que acabo de mencionar, de capitales especulativos, de empresas extrañas a la industria del cine que quisieron meterse y aprovechar, digamos, toda una especie de confusión, y para no repetir el error que había pasado hacia 1993, cuando se digitalizó la parte de sonido, que hubo una especie de guerra entre tres formatos, que en general eso fue bastante doloroso, digamos, para la industria. Queriendo no repetir esta parte en lo que hace a digitalización de exhibición, se conforma, insisto, diciembre de 2001, esta especie de espacio, digamos, los principales exhibidores del llamado primer mundo, y pocos meses después, la DCI, que es constituida por las medios. La DCI, como dijo acá el compañero Luis, tardó unos 3 años, tardó 3 años. Mi modesto punto de vista, las promesas de democratización, de mayor acceso del cine digital, sobre todo en lo que hace a distribución y exhibición, que había ya ni siquiera remontando hace 40 años como comentaba al principio, sino digamos, hace 5 o 10 años, las promesas que había en torno a la conversión digital, en mi punto de vista, están quedando en meras promesas, porque lo que está pasando es que los mismos grandes actores se están reapropiando de la